Bienvenidos. En este video, nos sumergiremos en uno de los periodos más intensos y trascendentales de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Síguenos en un viaje al pasado, donde exploraremos los eventos que dieron forma a este conflicto global que involucró a naciones y pueblos de todo el mundo. Nos sumergiremos en las tácticas militares, las batallas épicas y las consecuencias profundas que la guerra tuvo en la historia y en la vida de millones de personas. Pero también exploraremos las historias de valentía, resistencia y esperanza que surgieron en medio de la adversidad y cómo el mundo se unió para superar este desafío sin precedentes. Así que prepárate para embarcarte en un viaje lleno de emoción y descubrimiento mientras exploramos la Segunda Guerra Mundial y su impacto en nuestro mundo actual. Comencemos. En septiembre de 1939, las tensiones en Europa alcanzaron un punto crítico cuando Alemania nazi, liderada por Adolf Hitler, lanzó una invasión total a Polonia. Las fuerzas alemanas, equipadas con tácticas de guerra relámpago y una poderosa maquinaria militar, avanzaron rápidamente en múltiples frentes, abrumando a las fuerzas polacas. A pesar de una resistencia valiente por parte de las fuerzas polacas, estaban en clara desventaja frente a la maquinaria de guerra alemana. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, llevó a cabo intensos bombardeos sobre ciudades polacas, causando estragos y terror en la población civil. Sorprendentemente, el 17 de septiembre, la Unión Soviética también invadió Polonia desde el este, en virtud del Pacto Molotov-Ribbentrop. La invasión de Polonia marcó el inicio oficial de la Segunda Guerra Mundial, desencadenando un conflicto global que duraría 6 años y cambiaría la historia para siempre. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania utilizó audaces tácticas de guerra relámpago, también conocidas como Blitzkrieg, para lograr una rápida expansión territorial en Europa. Una de las características clave de la guerra relámpago fue el uso de tanques y fuerzas acorazadas, que avanzaban rápidamente y de manera coordinada, rompiendo las defensas enemigas. La Luftwaffe, la poderosa Fuerza Aérea Alemana, brindaba apoyo táctico mediante bombardeos estratégicos y ataques aéreos sincronizados con el avance de las tropas terrestres. Además, el uso de paracaidistas alemanes en operaciones de asalto aéreo sorpresa permitía la captura rápida de objetivos estratégicos clave. La infantería, respaldada por unidades motorizadas y de apoyo logístico, avanzaba rápidamente detrás de las líneas enemigas para asegurar el territorio capturado. Estas tácticas sorprendentes y agresivas llevaron a la rápida rendición de países y ciudades ocupadas a medida que las fuerzas alemanas avanzaban implacablemente. La guerra relámpago permitió a Alemania lograr una rápida expansión territorial y sumir a Europa en una guerra total que cambiaría el curso de la historia. Únete a nosotros mientras exploramos las estrategias y los eventos clave de la Segunda Guerra Mundial en nuestro canal. Durante la Segunda Guerra Mundial, Francia se convirtió en uno de los principales campos de batalla entre Alemania y los aliados. En mayo de 1940, Alemania lanzó una ofensiva relámpago contra Francia, utilizando tácticas de guerra rápidas y efectivas. Aunque Francia contaba con la línea Maginot, una línea defensiva fortificada, Alemania sorprendió a los franceses al atravesar las Ardennes, evitando así las defensas principales. Ante la rápida ofensiva alemana, las fuerzas aliadas, incluyendo tropas francesas y británicas, se vieron obligadas a evacuar en Dunkerque. Para junio de 1940, Alemania había ocupado gran parte de Francia, y el gobierno francés se vio obligado a firmar un armisticio con los alemanes. La ocupación alemana en Francia fue un periodo de opresión y resistencia, con la formación de movimientos de resistencia clandestinos que lucharon por la liberación. Mientras las fuerzas del Eje avanzaban por Europa, surgieron valientes hombres y mujeres dispuestos a luchar por la libertad y resistir la ocupación nazi. Los movimientos de resistencia se formaron en varios países, como Francia, Holanda, Noruega y Polonia, desafiando valientemente el dominio opresivo de la Alemania nazi. Liderados por hombres y mujeres valientes, estos movimientos clandestinos se organizaron para sabotear las operaciones alemanas, proporcionar inteligencia a los aliados y proteger a los perseguidos. Llevaron a cabo audaces actos de sabotaje,
destruyendo puentes estratégicos, interrumpiendo líneas de suministro y saboteando las fábricas de armamento del enemigo. Ciudadanos comunes se convirtieron en guerrilleros valientes, enfrentándose a las tropas enemigas y luchando por la libertad en las calles y bosques de Europa ocupada. Sin embargo, la resistencia no fue sin consecuencias. Los alemanes respondieron con represalias brutales, ejecutando a civiles inocentes y llevando a cabo actos de represión despiadada. A pesar de los riesgos, los movimientos de resistencia recibieron apoyo y suministros de los países aliados, que reconocieron su valentía y sacrificio. Con el tiempo, la valiente resistencia y los esfuerzos de los movimientos clandestinos contribuyeron a la liberación de ciudades y países ocupados, con una cálida bienvenida por parte de la población liberada. La resistencia en Europa ocupada durante la Segunda Guerra Mundial fue un testimonio de valentía y determinación frente a la opresión, y su legado perdura como un símbolo de la lucha por la libertad. Durante la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Gran Bretaña se convirtió en un punto de inflexión crucial en el conflicto, cuando la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, intentó dominar los cielos británicos. La Luftwaffe lanzó una serie de ataques aéreos masivos contra Gran Bretaña, con el objetivo de debilitar la defensa aérea británica y abrir el camino para una posible invasión. Sin embargo, la RAF, con su valiente y hábil Fuerza Aérea Real, se enfrentó ferozmente a la Luftwaffe, defendiendo los cielos británicos con tenacidad y determinación. Los pilotos británicos, volando en aviones como el Spitfire y el Hurricane, se convirtieron en leyendas de la aviación, luchando con valentía y destreza contra las fuerzas alemanas. La eficaz estrategia de defensa británica, respaldada por la detección temprana proporcionada por los radares, permitió a la RAF coordinar sus ataques y defenderse contra los aviones enemigos. La feroz lucha aérea en los cielos de Gran Bretaña resultó en grandes pérdidas para ambos bandos, pero finalmente la Luftwaffe se vio debilitada y su objetivo de dominar los cielos británicos fue frustrado. La batalla de Gran Bretaña fue una victoria crucial para los aliados y marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. El 7 de diciembre de 1941, el ataque aéreo sorpresa japonés a la base naval de Pearl Harbor en Hawái cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. El devastador ataque japonés provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra, despertando la determinación y la furia de toda una nación. El 8 de diciembre, el presidente Franklin D. Roosevelt pronunció un histórico discurso ante el Congreso, pidiendo una declaración de guerra contra Japón. Estados Unidos movilizó rápidamente sus recursos y comenzó a enviar tropas, barcos y aviones al frente de batalla. La entrada de Estados Unidos en la guerra tuvo un impacto significativo en el conflicto, ya que sus poderosas fuerzas militares y su capacidad industrial fortalecieron la coalición de los aliados. La producción en masa de armamento y equipos militares estadounidenses desempeñó un papel crucial en la guerra, proporcionando recursos vitales para la victoria final. La entrada de Estados Unidos en la guerra marcó un punto de inflexión, inclinando la balanza a favor de los aliados y acelerando el camino hacia la derrota de las potencias del eje. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto global que dejó un impacto duradero en el mundo, tanto político, social como económico. Políticamente, la guerra llevó a la creación de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover la paz y la cooperación internacional. Socialmente, la guerra tuvo consecuencias devastadoras, dejando a millones de personas como refugiados y desplazados, y la reconstrucción posterior fue un desafío abrumador. Económicamente, la guerra reconfiguró la estructura económica mundial. La reconstrucción impulsó la innovación y se establecieron instituciones como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Además, los juicios de Nuremberg sentaron las bases para la responsabilidad y la justicia internacional, mientras que se promovieron los derechos humanos en todo el mundo. La Segunda Guerra Mundial dejó cicatrices profundas y nos recuerda la importancia de aprender de la historia y trabajar juntos para evitar conflictos destructivos en el futuro.
todos los entusiastas de la historia. ¿Están listos para sumergirse en el pasado y descubrir historias fascinantes? En nuestro canal, nos apasiona explorar eventos históricos y compartir conocimientos profundos. Queremos escuchar lo que tienes que decir. Comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios. Si quieres más contenido histórico emocionante, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Juntos, podemos explorar el pasado y aprender lecciones valiosas para el presente. Únete a nuestra comunidad y sé parte de la historia.